Hola. Bueno, vamos a tratar de ajustarnos. Buenos días, lo primero. Me llamo Eduardo Martínez Salcedo, soy neuropediatra y voy a moderar la mesa titulada Nuevas dianas terapéuticas y avances en tratamientos. Con la idea de ajustarnos al tiempo, de 11:30 a 1, cada uno de los ponentes tendrá 25-30 minutos para explicar su contenido. Para mí es una suerte poder contar con personas de alto nivel científico. A mi izquierda, el doctor Salvador Martínez Pérez, él es catedrático de Anatomía y Embriología, investigador del Instituto de Neurociencias, del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández. Tiene un amplio desarrollo profesional en la investigación, sobre todo centrada en los mecanismos embriológicos y moleculares que regulan el complejo órgano cerebral. Ha hecho múltiples estudios trabajando en trastornos de la migración, displasias corticales, especialmente las relacionadas con algunos genes, como el LIS1. También ha investigado la capacidad neurotrófica de células mesenquimales de médula ósea, y esto ha servido para el desarrollo de modelos que expliquen y que puedan abrir la puerta a tratamiento de enfermedades neurodegenerativas tan graves como la ELA, la ataxia o la esclerosis múltiple. Ha participado en numerosos estudios preclínicos y últimamente pues, él está trabajando en el papel de las células perivasculares que controlan la respuesta inmune en algunas estirpes tumorales. A mi derecha tenemos a Marcelo Belluschi. Él es un médico formado ampliamente desde el principio en la investigación de las enfermedades metabólicas hereditarias, con una especial atención a las enfermedades mitocondriales. Es responsable del registro español de pacientes con enfermedades mitocondriales y del grupo de trabajo colaborativo de enfermedades mitocondriales MitoSpain, con más de 40 centros nacionales incluidos. Es miembro del Consorcio Internacional Genomic, Registro y Biobanco Internacional de Pacientes Mitocondriales, para el descubrimiento de nuevos genotipos biomarcadores, y es un investigador activo en ensayos clínicos orientados a las nuevas terapias para los pacientes con enfermedades mitocondriales. Y en el extremo de la mesa, finalmente, tenemos a Santiago Candela. El doctor Candela es neurocirujano pediátrico, trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y es el responsable de los programas de cirugía de la epilepsia y de los trastornos del movimiento. Él es un experto cirujano que ha trabajado y sigue trabajando con técnicas de neurocirugía pediátrica muy avanzadas, como la estereotaxia y la cirugía con láser. Así que, sin más, pues vamos a respetar el orden de los ponentes. Empieza don Salvador. Adelante. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí. Agradezco mucho a Degenes y a la organización el que me permita presentar un poco lo que estamos haciendo en el contexto de la terapia celular como posible futuro tratamiento en enfermedades raras. En este caso me voy a dedicar más a un concepto del cómo las células pueden servir a que otras células estén mejor. Los trastornos congénitos, vamos a hablar de enfermedades asociadas a enfermedades congénitas, por lo tanto, trastornos congénitos, y voy a hablar de como contexto de enfermedad los trastornos congénitos del metabolismo. Son enfermedades graves de la infancia, se asocian fundamentalmente a alteraciones del sistema nervioso con inflamación, con desmelinización asociada a esa inflamación,
y a veces también neurodegeneración. Es un deterioro progresivo, cognitivo y del desarrollo psicomotor, y hasta ahora la mayor parte de ellas no tienen ningún tratamiento eficaz que sea realmente resolutivo, y se está proponiendo y está avanzando cada vez más el concepto de que la terapia génica, conforme vaya evolucionando, será una solución. Vamos a aplicar sobre estas enfermedades que están buscando tratamientos lo que se llaman terapias avanzadas, que consisten en terapia génica, terapia celular o bien ingeniería de tejidos asociada a terapia génica o terapia celular. Y específicamente lo que se busca en estos tratamientos es lo que se llama mecanismo de reemplazo. Si hay una mutación que falta, por lo tanto, en un gen y falta el producto de ese gen, la solución sería reemplazar ese producto con tácticas terapéuticas, como pueden ser pues, poner el gen que falta, poner un gen bueno, y ese gen pueda estar produciendo el producto donde sea, en las células donde falta o en las células que están alrededor, y por lo tanto reemplazamos la ausencia del producto y, si todo va bien, se elimina la enfermedad. Eso se puede hacer cuando hay mecanismos de terapia génica, cuando conocemos el gen y tenemos herramientas moleculares para poder arreglar ese gen que está mal. Pero muchas veces, en muchas de estas enfermedades congénitas, no conocemos cuál es el gen que está alterado, y a veces son enfermedades multigénicas y no solo hay un gen. Este es el cuadro de las enfermedades que se ha visto que son enfermedades congénitas asociadas a problemas del metabolismo, y como ven a la derecha las posibles terapias experimentales son de reemplazo, mecanismos de reemplazo, como hemos dicho, es decir, poner el producto que falta de alguna forma, terapia génica o cualquier otro elemento asociado. Voy a hablar sobre todo en el modelo celular que voy a presentar, perdón. Ahora. Perdón. Quisiera que esto fuese para atrás y no para adelante. Me he equivocado yo. Se está yendo. Perdón. Ahora, ya lo conseguí. Es que esto tiene más botones que la leche. Bueno, voy a centrarme sobre todo en adrenoleucodistrofia, que está aquí, y ahora después le diré más o menos el modelo que hay. Este proyecto ha estado financiado parcialmente por un proyecto de la UCAM, pero la financiación principal viene de una fundación y una asociación de Bilbao que se llama WorkOn Project, que trabaja sobre todo en adrenoleucodistrofia y leucodistrofia ligada al cromosoma X. Y, como ven, estamos preparando para el año que viene un gran meeting, un gran congreso internacional sobre enfermedades congénitas desmielinizantes y también sobre enfermedades adquiridas. Es una asociación bastante activa y consigue buenos recursos. Esta asociación nos está financiando un proyecto porque conseguimos publicar que en un modelo de ratón de desmielinización crónica, donde ya no había ninguna esperanza de remielinización de ese cerebro, conseguimos inyectar células mesenquimales en los ventrículos del ratón y conseguimos demostrar y publicar muy bien que éramos capaces de poner las células en los ventrículos, determinar que las células que ponemos están en los ventrículos hasta 3 meses después de inyectarlas, y esas células producen factores tróficos promielinizantes que activan la remielinización porque activan la producción de progenitores oligodendrogliales. Tenemos las imágenes histológicas, pero le pongo imágenes de resonancia porque más o menos es lo que se vería en los humanos, y pueden ver cómo en el control el cuerpo calloso aparece oscuro, quiere decir no hay inflamación, mientras que en el animal desmielinizado el cuerpo calloso tiene una densidad más clara, quiere decir que hay una inflamación y una desmielinización. Cuando hicimos la inyección, en el control está a la izquierda en tiempo cero, el animal desmielinizado, y 60 días, 2 meses después de inyectar las células, y pueden ver que cuando está desmielinizado sigue teniendo en el cuerpo calloso una densidad más clara, la nubecita esa que aparece ahí rodeada de algo negro, y eso va desapareciendo, y tenemos cuantificado, por supuesto, eso también. Es decir, que conseguimos, además de demostrar histológicamente que había progenitores oligodendrogliales y había mielina, conseguimos demostrar en los ratones que se remielinizaban. Claro, esto nos dio pie a proponer un equipo, y ese equipo intentar remielinizar cerebros que ya están desmielinizados, es decir, cerebros que ya no tienen espontáneamente capacidad de remielinizar. Y empezamos a trabajar con trastornos congénitos del metabolismo y sobre todo con enfermedades del almacenamiento lisosómico, porque sabemos que les faltan enzimas o
productos que están en la membrana de la célula y los lisosomas que son necesarios para eliminar determinados productos de desecho de la célula, fundamentalmente en las enfermedades que conocemos como adrenoleucodistrofias, leucodistrofias son enfermedades de acúmulo de lípidos, y podríamos ver si éramos capaces de disminuir el acúmulo de lípidos y remineralizar esos cerebros una vez que conseguimos controlar la enfermedad. Y nos interesa sobre todo los trastornos que afectan al sistema nervioso. Teníamos un problema y tenemos primero un estudio previo de cómo las células se pueden ayudar. Un artículo de Ana María Cuervo demuestra que la eliminación de proteínas que va asociada a la autofagia también usa membranas en los lisosomas. Se hace por varios mecanismos en lo que se llama proteostasis. La proteostasis, hay muchas enfermedades asociadas al mal funcionamiento de las proteínas y también a la edad. Pues ella demostró que las enfermedades, ella demostró que la proteostasis podía combinarse, es decir, una célula que está sana podría ayudar a otra célula a realizar la proteostasis intercambiando determinados elementos entre esas células. Le llamó proteostasis intercelular, como que las células se ayudaban unas con otras. Bueno, pues ya sabemos que, por ejemplo, la leucodistrofia o adrenoleucodistrofia asociada al cromosoma X se debe a la mutación de un gen que se llama ABCD1 y produce una proteína que se llama LDP. Y la LDP es un canal que permite, un transportador que permite poner los ácidos grasos dentro del proteosoma, del lisosoma, y hacer la oxidación del ácido graso. Por lo tanto, es la forma de retirar ácidos grasos de cadena larga de las células. Aquí está el mecanismo que le dije de la proteostasis intercelular. Ven como la célula de la derecha, que es una célula que tiene muy buenas capacidades proteostásicas, es capaz de ayudar a eliminar las proteínas a la célula que tiene al lado, bien ofreciéndole mecanismos de eliminación de proteínas o bien cogiendo los acúmulos de proteínas y llevándoselos ella y eliminándose ellas. Es lo que sería la proteostasis intracelular, y nos propusimos ver si podíamos hacer esto, ayuda intercelular entre células con leucodistrofia y células sanas. Entonces necesitábamos modelos. Les puedo asegurar que los modelos no son fáciles de obtener y además modelos adecuados, pero esta es la hipótesis. La hipótesis es que una célula donante, una célula sana, se pone al lado de una célula enferma, le puede segregar productos que necesita la célula enferma, que sería el mecanismo que estaría aquí. Por lo tanto, le podría dar las proteínas que le hacen falta, pero también le podría dar membrana en forma de exosomas o de vesículas entre las células, y la membrana de la célula sana lleva las proteínas membranas sanas. Por lo tanto, le podría estar aportando a la otra célula proteínas sanas que necesita para hacer sus lisosomas y para controlar el metabolismo de esos productos. Eso es lo que nos propusimos. Habíamos demostrado neurotrofismo celular ya con enfermos de ELA, habíamos hecho modelos de ELA, habíamos puesto células mesenquimales en la médula espinal y habíamos demostrado que las células mesenquimales se ponían al lado de las motoneuronas y les ayudaban a sobrevivir, y habíamos visto en modelos animales que las motoneuronas vivían mucho más y no se morían por neurodegeneración. Esto era un mecanismo de neurotrofismo celular, y demostramos que las células trasplantadas se ponían al lado de las neuronas, como se ve en esta micrografía de microscopía electrónica. ¿Vale? Aquí, en esta micrografía de microscopía electrónica, la motoneurona está en rojo y la célula que hemos trasplantado está en verde. Eso lo demostramos en modelos animales y también en un ensayo clínico, y que lo publicamos muy bien. Los resultados, vimos también que las células autólogas que habíamos puesto de médula ósea se ponían al lado de las motoneuronas en la médula espinal. Eso nos permitió proponer ensayos clínicos, y ahora está también activo. Vamos a seguir proponiendo ensayos clínicos paralela con esta señora que nos ha hecho una donación suficiente como para que podamos empezar un nuevo ensayo clínico que empezará el año que viene. Modelos animales para leucodistrofia, hay varios modelos, pero tenemos 3 o 4 modelos de ratón, pero ninguno de ellos que tiene las mutaciones en los genes humanos que producen adrenoleucodistrofia, ninguno de los modelos de ratón tiene desmielinización e inflamación del sistema nervioso. Por lo tanto, si yo quiero trabajar en el sistema nervioso, estos modelos no me sirven. Los modelos celulares también se han producido, pero son modelos o son fibroblastos, y yo quiero trabajar con neuronas, o son células inducidas pluripotentes, quiere decir que has modificado el genoma de esas células y, por lo tanto, no sé si yo al modificar el genoma de esas células estoy modificando también la base genética de la enfermedad.
con lo cual tampoco me servían de eso. Pues entonces tuvimos que ser un poco más astutos y coger células de niños que tenían la enfermedad sin modificarlas genéticamente. Entonces, ¿de dónde podemos obtener neuronas sin hacer mucho problema? Pues de la pulpa dental de los dientes de leche. La pulpa dental de los dientes de leche viene de la cresta neural. Y la cresta neural da neuronas sensoriales, con lo cual de la pulpa dental de los dientes de leche pudimos derivar progenitores de cresta neural, y de los progenitores de cresta neural derivamos células mesenquimales de niños sanos versus niños con adrenoleucodistrofia. Las células proliferan muy bien como mesenquimales y luego se convierten en neuronas sin ningún problema. Hemos publicado nosotros algunos artículos al respecto y también otros grupos, o sea que es algo que se puede hacer y no está muy mal. Y hemos estudiado primero cómo son las células del ligamento periodontal de niños normales a la izquierda y de niños con adrenoleucodistrofia a la derecha. Vemos que se parecen bastante, aunque son un poco más heterogéneas en su morfología las que tienen adrenoleucodistrofia. Son células mesenquimales pluripotentes, tienen los marcadores típicos de células mesenquimales, no les hemos hecho nada raro, y la adrenoleucodistrofia también mantienen los marcadores de células mesenquimales si no están diferenciadas. Y lo más interesante es que acumulan lípidos de cadena pesada, como ocurre en las células con leucodistrofia. Ven aquí, arriba son las células control, un tiempos de cultivo, y las células con adrenoleucodistrofia, cómo acumulan ese colorante rojo, que es un colorante asociado a los lípidos. Y además también ocurría lo mismo con lo que se ha publicado con fibroblastos, o sea, ya tengo células que puedo convertir en neuronas y que tienen fenotipo. Lo siguiente es demostrar que tenían una alteración en la expresión de la proteína, y ven como las de arriba, que son control, la proteína tiene una alteración y por lo tanto quiere compensar la falta de función produciendo más proteína, y verán cómo tiene más puntos verdes las dos imágenes de abajo, que son las de células con adrenoleucodistrofia, y compensatoriamente hay una mayor producción del epitopo de la proteína que podemos ver con este anticuerpo, que es de color verde. Y además podemos cuantificarlo y vemos que distintos controles versus una mezcla de niños con adrenoleucodistrofia tienen claramente menos producción de proteínas los controles que las células con leucodistrofia. Pues bien, ahora queremos tener neuronas, nosotros trabajamos con neuronas, pues las diferenciamos a neuronas, tanto las controles como adrenoleucodistrofia, se diferencian perfectamente, se convierten en neuronas sensoriales y además hacen sinapsis entre ellas, podemos estudiar capacidades sinápticas, podemos estudiar casi todas las características que se pueden estudiar las neuronas in vivo, y ven que las células que convertimos o que dan morfología de neuronas tienen marcadores de neuronas, y además esas neuronas de niños con adrenoleucodistrofia tienen expresión de la proteína en mayor cantidad que las controles. Y además acumulan lípidos, o sea, también las neuronas tienen el fenotipo, tienen un problema de los proteosomas, no eliminan los lípidos de cadena larga y por lo tanto acumulan lípidos de cadena larga en su citoplasma, por lo tanto reproducimos el fenotipo. ¿Y qué hacemos ahora? Podemos cultivarlas con mesenquimales, pero si las mesenquimales le están dando vesículas o productos, también están en el sobrenadante. Entonces, sobre cultivos celulares de células y neuronas con adrenoleucodistrofia, hemos puesto el sobrenadante de células de cultivos de células mesenquimales. Y ven a la izquierda cómo mejoran el depósito de lípidos, es decir, aumentamos el manejo de lípidos solo poniendo el sobrenadante, o sea, que hay algo en las células mesenquimales que son capaces de poner en el medio y que mejora las propiedades de manejo de lípidos de las mesenquimales. Más o menos en los ratones lo que habíamos puesto en las mesenquimales era en los ventrículos, es decir, en líquido cefalorraquídeo llevaba esos productos y por eso el ratón había mejorado su fenotipo. Y además hay un estrés oxidativo muy grande en las células con leucodistrofia, es decir, son más sensibles. Si yo hago un pequeño estrés oxidativo, se mueren muchas más que en las normales. Eso quiere decir que hay un problema en ese estrés oxidativo que mejora también con el cocultivo con células mesenquimales. Entonces dijimos, el estrés oxidativo tiene mucho que ver con la función de mitocondrias. Vamos a ver si cuando yo hago el cocultivo es que además de pasarse productos, se pasan mitocondrias. Eso es la segunda, lo veremos ahora después, porque también hicimos electrofisiología y ven a la izquierda el control, como los canales de potasio tienen una curva muy característica. Las células con adrenoleucodistrofia prácticamente no tienen respuesta rápida a la entrada de potasio, y en cambio cuando les hemos puesto
el cocultivo con mesenquimales ven cómo recuperan la entrada rápida de potasio, o sea que mejoran los canales de iones de la membrana, como lo podemos ver con la inmunistoquímica asociada a un canal de membrana. Es decir, les hemos mejorado el manejo de lípidos, les hemos mejorado el estrés oxidativo y les hemos mejorado la respuesta de la membrana con canales oxidativos. No les hemos hecho nada más que ponerle al lado células mesenquimales normales. Y esto es lo que les digo. Ahora vamos a ver si es que se transfieren mitocondrias y eso lo mejoran el estrés oxidativo. Aquí ven las células con adrenoleucodistrofia, células wild type. Las wild type o normales son las rojas, las de estrés oxidativo, las que tenemos, perdón, las de adrenoleucodistrofia son las verdes, y ven como vemos puntitos rojos dentro de las verdes. Lo que está en blanco son un anticuerpo contra mitocondrias, y podemos ver, y lo que está en rojo en las partes de abajo es una extinción constitutiva de las mitocondrias, con lo cual veríamos solo mitocondrias de las células que hemos puesto nosotros que estarían en rojo, mientras que las mitocondrias de las células con adrenoleucodistrofia no las vemos, y podemos ver aquí perfectamente cómo la mitocondria está dentro de la célula, parece que está dentro de la célula, y esto sí es un vídeo y demostramos que efectivamente está dentro de la célula. No está ni encima ni debajo, está dentro del citoplasma de la célula, porque ven que se corresponde exactamente con el grosor de las 2 micras, que es el corte. Por lo tanto, esa mitocondria está dentro, estamos mirando ahora la función mitocondrial y tenemos la esperanza de que haya mejorado. Eso explicaría el fenómeno de estrés oxidativo. ¿Y podríamos hacer más cosas con las células? Pues hemos visto que las células del ligamento periodontal, cuando se convierten en neuronas, tienen unos movimientos muy característicos de su núcleo y llegan a fusionarse los núcleos, que es las representaciones que tenemos abajo. Y esto le hemos llamado besos nucleares, y esos besos nucleares podrían transferir factores de transcripción y modificar la transcripción en otras células. Aquí creo que hay otro vídeo, creo que por aquí es por donde se ve que se besan. Ahí están los celitos, se van a besar, ya lo van a ver. ¿Esto funciona? No, no va a funcionar. Bueno, necesita esto más, lo que le he dado yo muchas veces. Bueno, esos 2 núcleos que están ahí, al final son 2 núcleos constitutivamente marcados y al final se juntan, y esa fusión podría permitir el traslado de factores de transcripción, que sería muy interesante porque podríamos activar genes o llevar genes a otra célula. Wow, ahora ya sí que me he puesto bien con esto. Esto debería de poder pararse. ¿Lo podría parar? Iniciar el programa, cerrar el programa. No, esto no. Pues que le da el vídeo y yo creo que no se reproduce y se queda enganchado. Podría hacer. Queda una diapositiva, o sea que podría incluso. ¿Qué dice de reiniciar? No, da igual. Haz un escape, salgamos de la presentación. Sí. Cerrar. Es que si no cerramos, y volvemos a la diapositiva. Venga, sí, ya sí, está. porque es que si no se va a quedar pillado. Venga, ya está. Muy bien, volvemos a la última o penúltima. Vale. ¿Y va presto? No, pasa. ¿Más arriba o abajo? No, a ver, más abajo. Vale. Más abajo. Ahí, esa. Esta, la penúltima. Bueno, ya está. Ya lo que queda es el resumen. Perdonad. Y esto es algo que hace años que se había explicado. Que un animal ayude a otro se había llamado parabiosis. Y habían cosido un ratón viejo a un ratón joven para que compartiesen el sistema circulatorio, y el viejo había mejorado absolutamente todas sus propiedades. Y eso le llamaron parabiosis. Lo único que compartían el viejo y el joven era la sangre. Pues bien, esto sería un mecanismo de no necesidad de parabiosis, es decir, no tenemos que pincharle a otra célula o otra al lado, ni pegársela, sino que ellas solas se reconocen, se tocan y empiezan a transferirse mecanismos de mejora de la célula sana a la célula enferma. Y esto es lo que sería parabiosis celular. Esto es lo que creemos que está subyaciendo al beneficio de la terapia celular. Es que las células sanas son capaces de identificar a las enfermas y ayudarle en sus procesos de salir de las enfermedades. ¿Cómo? A través de la proteostasis, como había demostrado Ana María Cuervo, a través de traspaso de organelas, de membrana, de productos y de los besos nucleares que estamos ahora estudiando, que subyace a los besos nucleares.
Y el reto es importante, pero los beneficios seguro que van a ser mayores. Así es que seguimos ilusionados con esta investigación y muchas gracias. Bien, muchas gracias. El doctor Meluschi. Muy bien. Muy interesante. Antes de empezar, buenos días a todos. Como veis, soy italiano, no lo esconde ni el acento ni el nombre. Y llevo ya viviendo en España casi 13 años. Y la primera vez que vine a España fue a Murcia. Y estoy particularmente contento de estar aquí por dos razones. Los primeros, por los pacientes. Y para mí ha sido un viaje muy bonito venir de Madrid en coche, porque pasando por los pueblos veía los pueblos de ellos. No he llegado a Cartagena, que también tengo ahí. Iré en alguna otra ocasión. Y luego por los profesionales. Tenéis la suerte, además de vivir en una tierra muy bonita. Yo me acuerdo cuando vine, tuve una acogida estupenda por la gente aquí de Murcia, de la universidad. Tenía 21 años, que me acuerdo un poco de estar en la situación de estudiante de muchos de los que estéis aquí. Y era todo el mundo me preguntaba, ah, eres italiano, te llevamos aquí, te llevamos ahí. Cuando llegas a Madrid y dices que eres italiano, dice, tú también eres italiano, otro más. Tenéis una tierra fantástica, una gente fantástica, y creo que el hospital de aquí es un modelo de centralización y de atención a los pacientes. Y tienen ese punto que se hablaba en la charla de antes de la humildad que tenemos que tener todo, que cuando hay un paciente con una enfermedad en concreto, que existe igual solo 1 o 2 centros de referencia en el país, lo mandan. Sus pacientes les quieren mucho y nosotros apreciamos mucho que confíen en nosotros, y creo que juntos hacemos lo mejor que podamos hacer para la familia, que es importante. Y a todos los jóvenes os quiero decir, y yo me acuerdo de esa época, de tener mucha ilusión y de intentar hacer lo mejor que podáis en vuestra carrera. Y ahora, lo que os voy a contar es súper complicado y el reto ahora es mío intentar ponerlo sencillo. Ya vienen varias palabras complicadas, unas ómicas y otras mitocondriales. Vamos a intentar simplificarlo. Vamos por la definición, que son esto de las ómicas. Es una moda ahora que hay, sin embargo, bueno, las modas vienen por algo. Es como, son lenguajes y todos los lenguajes importan, ¿no? Y cuando nos comunicamos no hay solo lenguaje, está el verbal, está el tono también de la voz, está la imagen, la gestualidad. Y en la enfermedad, o también en la expresión general de la biología, hay varios lenguajes. Está el primero de todo, que es lo que se piensa que puede ser el inicio de todo, que es la creación de una molécula, que es el ADN, y es la genómica. ¿Qué significa la genómica? La genómica es el manual de construcción de nuestro organismo. Incluye el problema inicial de las enfermedades genéticas, pero también toda la respuesta que el cuerpo activa a nivel genético para intentar solucionar o que agravan la enfermedad. Es decir, tenemos el mensaje que falla y otros mensajes que se hiperactivan o se hipoactivan secundariamente. Y yendo a leer eso podemos encontrar posibles soluciones. La proteómica es como ese manual de instrucción, se transforma en algo real, en la pieza del coche, ¿vale? Es decir, muchas veces, como las enfermedades mitocondriales se trata de problemas energéticos, se suele hacer un ejemplo con el motor del coche, ¿vale? Entonces ahí pues tendríamos las varias piezas que se han ya creado desde este manual, y allí encontraríamos las piezas del coche que está mal, pero también otras consecuencias y otros síntomas en el coche. Si tenemos un fallo al motor, ya las luces y el sistema eléctrico tampoco va a funcionar. Y es importante irlo a leer porque también pueden ser otras vías para atacar la enfermedad y limitar sus daños. Y luego vamos a la metabolómica. ¿Qué es esto? El metabolismo es una parte fundamental de nuestro cuerpo. Imaginaros que, bueno, no sabemos qué empezó antes, la energía o la información genética.
Ahí es como el huevo y la gallina. Y la energía, los productos de combustión del coche, los aceites, los gases, son fundamentales. Y allí está el mundo del metabolismo, de las enfermedades metabólicas hereditarias. Se incluyen en la metabolómica las sustancias que le faltan o sobran a consecuencia de la enfermedad. Y luego está la fenómica, que es el paciente, sus síntomas, ¿vale? Y esto también es muy importante porque hay que crear de todas formas una relación de todo este lenguaje con finalmente cuál es el síntoma en el paciente. Entonces, todos estos lenguajes se están intentando ahora, con ayuda también de inteligencia artificial, de integrar. Y la integración de estos yo creo que es fundamental para que podamos encontrar el tratamiento por unas enfermedades que, como veréis, no tienen apenas tratamiento disponible. Esto es una diapositiva que ilustra lo que os he dicho. Se empieza de un punto y se llega hasta el paciente a través de varios pasos, que también hay que considerar que hay una parte que es aquí en los factores ambientales que también cuentan. Procesos febriles, infecciones, estrés, pueden alterar también todo ese entorno. Y allí vamos entonces a lo que es mi campo de experiencia. Yo trabajo en un centro de enfermedades metabólicas hereditarias, que son todas aquellas enfermedades genéticas que van a alterar un gen que hace algo en el metabolismo. Consumir grasas, consumir hidratos de carbonos, producirlo en nuestro cuerpo, mantener el azúcar, ¿vale? O pues crear también los neurotransmisores, por lo cual los síntomas pueden ser de todos tipos, del aumento del colesterol, o al depósito, como habéis visto, de grasa en el cerebro, que es injustificado, y son 1.462 entidades diferentes estas enfermedades metabólicas, que tienen mucha complejidad, y como justo la charla de antes nos recordaba, hay mucha interacción a nivel mitocondrial, que es donde se genera la energía. Cualquier daño, si no funciona la energía, si no tienes energía, no lo vas a poder reparar. Entonces, cualquier enfermedad, cuando determina un problema mitocondrial, pues llega a un punto que la célula no tiene capacidad de responder, y por otro lado, todo lo que le pasa al coche pues va a afectarle al motor porque lo hiperestresa, ¿vale? Y ahí está el centro de la mitocondria dentro de muchas enfermedades que no son primariamente mitocondriales, pero que las van a afectar. Y allí vamos a las enfermedades mitocondriales, que de estas 1.460 son alrededor de 300. Ese número cambia porque se descubre nueva enfermedad, a veces porque se descubre que se pensaba que era mitocondrial y ya no lo es. Pues estamos alrededor de 300. Tenemos dos genomas, el núcleo y el genoma propio de la mitocondria. La mitocondria se piensa que es una bacteria que empezó a vivir con nuestra célula y a producirle energía, por lo cual esta unión y simbiosis fue a mejor y trajo su propio ADN de bacteria. Entonces tenemos una situación en la cual tenemos además dos genomas que nos dan esa enfermedad, que complica bastante, aunque no del todo, porque en esto ya hemos avanzado, el diagnóstico de los pacientes. Yo creo que es algo relevante cuando estamos hablando del 20% de todas las enfermedades metabólicas y del 7% de todas las enfermedades monogénicas. Es decir, es un grupo bastante grande y tiene muchísima heterogeneidad. Es un ser, la mitocondria, que vive dentro de nosotros realmente. Y son muchas mitocondrias dentro de cada célula. Y ellas tienen un ADN propio y tienen una estructura compleja. Hay casi 300 genes que pueden dar patología. Imaginaros que un gen nos da los mismos síntomas. Si hablamos de gen y fenotipo y síntomas de paciente diferente, entonces básicamente no existen dos pacientes iguales. Porque hay muchas mitocondrias, cada una puede tener un cierto grado de afectación y cada órgano puede tener diferente cantidad de mitocondria afecta, por lo cual finalmente no tienes dos pacientes iguales. ¿Eso qué problema tiene? Que cuando vas a probar la eficacia de un tratamiento tienes un gran límite porque los pacientes no son homogéneos. La mitocondria además no solo produce energía, la mitocondria está en el medio de la energía, por lo cual consume sustancias como los azúcares, las proteínas, para generar energía, pero también sirve para construir estos azúcares. Nosotros también somos un ser vivo, comemos verduras o animales y nosotros también somos animales, ¿no? Seres vivos. Y también necesitamos sintetizar proteínas, no solo la que comemos, sino también la que sintetizamos. Y si se afectan estos procesos, es difícil reparar los daños y se van a ver más cosas. Esta parte de la mitocondria es la que genera ATP, es decir, es una central eléctrica pura y dura, se mueven electrones y se produce ATP.
hay homeostasis de calcio, hay muerte celular inducida, es decir, solo por el hecho que la mitocondria está mal, la célula se muere, como si se suicidara, ¿vale? Entonces, hay muchas más cosas que solo producción energética. Y ahí estamos, está en el medio, imaginaros, de todo lo que comemos, hidratos, proteína, grasa, se queman ahí, pero también se sintetizan. Entonces estamos en el pleno centro de la ciudad, como si en Madrid, en Solo, en la estación de Atocha, hay un problema, el sistema de trenes no va a ir muy bien. Esto es la cadena energética, la cadena respiratoria mitocondrial, donde como veis hay 5 grandes complejos proteicos que son los complejos de la cadena respiratoria, es donde se transfieren electrones, es decir, se mueve electricidad, nos movemos con electricidad, somos igual que el teléfono, tenemos una batería, necesitamos que se cargue y allí ¿qué pasa? Que es importante, hay vitaminas. Como veis está la coenzima Q10, que es también antioxidante, pero no solo antioxidante, también sirve para producir energía. Tenemos la vitamina B1, tenemos la vitamina B2, son todas sustancias que a veces se dan a los pacientes. A veces tiene gran éxito terapéutico porque cuando el problema de un paciente es esta sustancia, pues si se la das, pues mejorará. Pero estos son solo algunas de las enfermedades mitocondriales. Hemos dicho que son 300. Solo 8 genes sirven para sintetizar el Q10. Los otros no. Lo mismo pasa con la riboflavina que está aquí, etc. Entonces, los pacientes son muy diferentes, los síntomas pueden ser cualquiera. Pues puede ser paciente que solo tiene atrofia óptica, ¿vale? Pierden la visión de las dos, a nivel de las dos nervios ópticos de retina, pacientes que tienen miopatía, sordera, ¿vale? O una neuropatía, algunos son solo nefropatía, pero otras veces son síndrome multisistémico y generalmente se afectan todos los órganos que tienen grande necesidad de energía. El cerebro, el corazón, el riñón, el hígado son órganos muy sensibles porque consumen mucho. Entonces tienes varios síndromes, algunos cerebrales puros, otros cerebrales con afectación cardíaca, renal, etc. Y vamos a ver cómo se diagnostican. Aquí os traigo uno de los procesos colaborativos, yo creo que más importante que ha habido sobre registro de pacientes en general a nivel mundial, porque somos el único país que se puso de acuerdo sobre muy pocos datos para tener una idea de cuántos pacientes hay. Y esto es importante también, porque si no, viene la gente a tu consulta con un problema grave del cual nadie entiende y no sabe ni cuánta gente hay con la misma enfermedad. Intentamos decir, ponemos juntos y contamos lo que hay. Entonces, en colaboración con San Juan de Déu y Zaragoza, que somos como los 3 centros que reagrupamos bastante pacientes, hicimos una llamada para ver cuántos casos había en España. Salieron alrededor de 2.600 casos, con una incidencia de 1 de cada 3.500 nacidos vivos al año que tienen esta enfermedad. Es de la más frecuente dentro del grupo de las enfermedades raras. Está ahí, 1 cada 2.000 son las enfermedades raras, pues bueno, hay enfermedades que son 1 cada 1.000.000. Aquí estamos hablando de 1 cada 3.500. Y aquí veis que hay 2 ADN, el nuclear y el mitocondrial, el propio de la mitocondria. Y como veis, aquí nos sirvió mucho ese estudio porque vimos una cosa fundamental, yo creo que es muy interesante para los pacientes. Como veis, el ADN mitocondrial, desde los años 90, había ya bastante casos. Y aquí los casos empiezan en 2014. Primero, porque el ADN mitocondrial, al ser más pequeño y sencillo, se conocía antes. Y segundo, porque hasta 2014 no llegó la secuenciación de exoma. Exoma para los pacientes les significa mucho, porque a ellos es como le ha llegado la mayoría del diagnóstico. Y a mí esta diapositiva me sirve mucho para recordar a veces a la familia que a veces necesitamos cambios tecnológicos que suele llegar a nivel global y no a nivel de pequeños laboratorios, para que cambie drásticamente lo que puede ser el éxito diagnósticos en ellos. Es decir, aquí es verdad que había especialistas que diagnosticaban algún caso más que otros, con pequeños paneles, con enfoque clínico, pero era poco. Cuando llega el exoma en España en 2014, es decir, se hacen secuenciaciones masivas del genoma, pudiendo buscar rápidamente casi todo, los casos duplican y aumentan de 10 veces. Entonces, ahora tenemos todavía muchos pacientes sin diagnóstico, pero necesitamos otra revolución que sí que está llegando, que es la de genoma. Como veis, muchos genes diagnosticamos en España, hay 142 genes diferentes,
Sin embargo, los genes mitocondriales hemos dicho que son 300. ¿Eso qué significa? Que todavía tenemos que mejorar, que no estamos diagnosticando a todos los pacientes. Estamos diagnosticando la mitad de los genes. Algunos eran muy raros en España, pero creemos que probablemente paramos la búsqueda hasta 2020. En estos 3 años habrá habido casi 300 casos nuevos, que habrá nuevos genes, pero tenemos que mejorar. Y mejoraremos con un programa que también se presentó ayer, que se lidera desde Ciberer, un programa nacional muy potente, de lo cual España debería estar súper orgullosa, porque a nivel nacional se ha decidido poder iniciar estudios de genomas en los pacientes. Yo tengo varios pacientes incluidos, también pacientes de Murcia, esperamos tener respuesta pronto. Y este cambio, es decir, no secuenciar solo la parte de los genes exones que producen algo, sino todas las regiones reguladoras que son enormes, esperamos que vayan a aumentar el diagnóstico. Pero hay otras cosas que nos pueden ayudar. Si solo estamos mirando aquí y no encontramos el diagnóstico, vamos a mirar las piezas que faltan. Se puede mirar con proteómica. O vamos a mirar la metabolómica, si nos sugiere los síntomas, más los metabolitos, más la proteína, cuál puede ser el diagnóstico. Este enfoque lo llevan haciendo en Alemania, en un grupo con el cual hemos empezado a trabajar el año pasado, de la Universidad Tecnológica de Múnich. Y se ha creado un grupo internacional que se llama Genomit, y aquí yo creo que el mensaje fundamental, yo creo que de estas experiencias que llevamos en Madrid, junto con Barcelona y otros centros en España, puede aplicarse a todo, es la colaboración. Hemos ido a nivel internacional, con ese trabajo que habéis visto de 2000 casos en España, nos llamaron desde Alemania, nos dijeron, vosotros tenéis un registro español, podéis aportarnos información, nosotros estamos haciendo un registro global para hacer estudios de genómica, proteómica, metabolómica y fenotipo para intentar diagnosticar más pacientes y para poder darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo biomarcadores nuevos, como la metabolómica, es decir, una sustancia que midiéndola puedo saber si la enfermedad está y va empeorando o va mejorando, yo puedo probar un tratamiento. Si no, solo con los síntomas a veces no es suficiente. Muchas enfermedades de esta neurológica, cuando tienes un daño neurológico no se puede recuperar. Lo único que puedes hacer es estabilizar el paciente. Y si no tienes biomarcadores, puedes tardar a veces 10 años y una industria farmacéutica no puede esperar 10 años a demostrar que algo funcione. Por lo cual estamos creando un biobanco a nivel mundial, hemos empezado con España este año, eso lleva mucho trabajo y la verdad que luego como somos poco lo que lo hacemos y lo podemos hacer, esto nos complica mucho porque los recursos no son lo que queremos, pero vamos a intentar unir los síntomas, la fenómica con la genómica, con la proteómica, la metabolómica para identificar mejor las enfermedades. Y también poder hacer mejor los diagnósticos. Esto es un caso que se le derivó a Alemania y que con un estudio del RNA, es decir, ya la expresión genómica, que no es el simple análisis que hoy podemos hacer, ellos pudieron identificar, tenían una sospecha de este gen, pero identificaron que este gen se expresa normal, aquí en esta zona es la normalidad, pero vieron que hay un gen muy poco expresado aquí abajo. Entonces, el genoma, exoma, daba un resultado, pero la proteómica daba otro. Y entonces pudieron llegar al diagnóstico. Esto lo podemos hacer, se puede hacer en Alemania, se podrá hacer pronto en España porque hay grupos de Ciberer que lo están haciendo. Hay biomarcadores, en el 12 de octubre tenemos mucha experiencia con alguna citogina mitocondrial, fundamentales también para poder monitorizar a los pacientes. Y se ha demostrado cómo son muy útiles en el diagnóstico de miopatía mitocondrial, y también cómo se mejoran durante el tratamiento de esta miopatía. Hemos identificado en el Biobanco Internacional un biomarcador nuevo para enfermedades mitocondriales. Se está validando en España. A veces parece que todo lo hacen fuera, pero no. Nos han pedido que lo hagamos nosotros porque entre San Juan de Déu el 12 de octubre tenemos mucha experiencia con esas técnicas y se está calibrando un nuevo metabolito que es mucho mejor que el ácido láctico, que las citoquinas, y muchas moléticas para poder monitorizar al paciente, decirle si está empeorando, si está mejorando, si las terapias que le estamos dando hacen algo, porque muchas veces como las enfermedades también son multifactoriales, no acabas enterándote de lo que pasa si no conoces la historia natural de la enfermedad. Y esto probablemente lo presentaremos para el próximo año, estamos en ello, ayer justo tuvimos una reunión. Por lo cual, los retos futuros en conocer la enfermedad en el diagnóstico son implementar estas técnicas y buscar nuevos biomarcadores. El tratamiento es lo más controvertido. Hemos hablado de 300 enfermedades, ¿cuántas tienen un tratamiento que no sea
un tratamiento sintomático, sino sea curativo, que es decir, vaya directamente a donde está el problema. Yo diría que son solo estas tres, y además de manera parcial. Son 8 genes del problema de la síntesis del coenzima Q10, pero no todos responden. Ahora os enseñaré la sorpresa que nos llevamos. Cuando se descubrió que había unos genes que sintetizaban Q10, todo el mundo dijo, muy bien, la Q10 se compra, la gente lo usa en las cremas para no envejecer o también en pastilla para estar mejor. Yo tengo varios amigos enganchados que no han tolerado el día que se le puso el pelo gris y se lo están tomando. Y entonces estamos todos esperando a ver si funciona. En algunos casos sí, en otros no. Esa es una cosa que vimos con la experiencia en estos últimos años. Recordar que llevamos en este planeta no sé cuántos años y en cuánto tiempo nos hemos hecho tan complejos. Y conocemos estas enfermedades a partir de 2002. En 20 años es imposible abarcar todos los aspectos terapéuticos de tantas enfermedades. A veces tenemos esa idea tecnológica que lo vamos a hacer todo y corriendo, pero estamos viendo que es muy difícil, ¿vale? Entonces, claro, hace 5 años todos pensábamos, ¿dónde están los pacientes de CoQ10? Porque lo vamos a curar todos. Ahora os presentaré la experiencia real. Y con la tiamina sí, los déficits transportadores de tiamina, si lo identifica y le das tiamina, pues se curan totalmente. Y luego hay otro caso, y esto también está súper made in Spain, a nivel increíble. Os enseñaré un vídeo que es de esto que se pone la piel de gallina, que es la enfermedad miopatía de TK2. Ahora vemos qué es. Las vitaminas las damos porque están ahí en la mitocondria, las vitaminas están para eso y las damos, pero si no es un problema específico del metabolismo de la vitamina, la respuesta es solo parcial, ¿vale? No, como no es el problema primario, sino un problema secundario, es como si tienes el coche que no va al motor y te consume aceite. Le echarás aceite, pero seguirá habiendo problema y el aceite se sigue consumiendo, ¿vale? Os cuento unas historias porque así, ya que casi acabo, va a ser más divertido. Esto es el caso de una niña que la mandan al hospital por una distrofia muscular sospecha, ¿vale? Viene de una área que no hay muchos hospitales, en la zona de Castilla. Nos cuenta que de pequeña es muy torpe, que se cae mucho. Entonces, cuando llega, pues se le hace un panel genético. Ya no tienes que decir, no, es la enfermedad tal, ¿vale? Es bueno que el médico sepa un poco más, pero la verdad que hoy con genética, pues te ayuda mucho, ¿vale? Es como hacer los deberes en clase con Google al lado. Pues lo que veíamos es que la chica, además de tener un aumento de SPK relevante, tenía también aumento de ácido láctico y toda una metabolómica muy alterada. Allí echaba la comida medio digerida, si se puede decir así, ¿vale? No consumía todo porque la mitocondria no podía. Pues como nos sale que tiene un déficit de CoQ8A, es decir, un problema de la síntesis de CoQ10, le damos el CoQ10. Y veis los resultados, se le va a sacar el ácido láctico, la CPK se normaliza, que la CPK sabéis que es la enzima muscular, y se normaliza la metabolómica. Y el CoQ10 que estaba abajo aquí en 56, ya le sube en 143 y mejora. Sin embargo, yo tengo este paciente con déficit también de CoQ10, con un fenotipo neonatal, que no iba muy mal, pero lo tratamos con muchas dosis de CoQ10, casi 10 veces más de lo de la niña, porque no respondía, y su cerebro siguió yendo en neurodegeneración. Es difícil llegar al cerebro, mucho más fácil llegar al músculo. El cerebro tiene barreras, se defiende contra las sustancias y tenemos todavía muchos retos y cuando vas avanzando ves que todavía te necesitas hacer cosas y sigues trabajando. Y conociendo las enfermedades a veces también se puede asesorar bien en la familia, que muchas veces los que nos piden, no nos piden hacer milagros, sino informar bien a veces, ¿no? que tengas experiencia. También con la riboflavina se puede curar una enfermedad mitocondrial, pero aquí también depende si es un fenotipo grave o no. En general, esto son la supervivencia de los pacientes sin vitamina y estos son, esto con vitamina, esto sin vitamina. Pero depende mucho de la edad. Si es menor de 1 año, va mal, y si son pacientes más mayores, va bien. Y aquí vamos con TK2. TK2, como hemos dicho, son 300 enfermedades diferentes de la mitocondrial y sirve para que el metabolismo del ADN mitocondrial funcione. Es decir, el ADN mitocondrial tiene genes específicos para que se cree, se multiplique, si tiene daño se repare. TK2 está ahí. Y TK2 se veía a nivel biológico que no construye estos ladrillos de aquí. Entonces se pensó,
¿por qué no le damos esto? Porque se podría hacer como tratamiento oral. Es decir, estos ladrillos que le faltan, que no puede construir el cuerpo, dámoslo ya preparado de fuera. Y esto funcionaba en células, funcionaba en ratón y funcionó en pacientes. Y esto se hizo en España porque una familia de Andalucía, que tenía un chico afecto, que además es médico, recogió dinero, lo mandaron en colaboración entre Madrid, Barcelona y la Universidad de Nueva York a crear un modelo animal. Y el modelo de ratón es un problema importante. Como la mitocondria es tan importante, hay muy poco de estas 300 enfermedades, puede haber 4 o 5 modelos animales. Y eso bloquea mucho la investigación. ¿Y por qué no hay modelos animales? Porque cuando se crean modelos animales de ratón, o mueren porque la mitocondria es demasiado importante, o salen con enfermedades o sin síntomas, o con enfermedades diferentes a la que tenemos, a que están en el humano. Y aquí os voy a enseñar este vídeo de una paciente que se trató con el tratamiento de TK2. Es increíble, como veis, y la verdad que es un ejemplo de cómo hay que trabajar. Y esperamos que esto se pueda hacer en más casos. Hay otros grupos similares que están en esta ruta, que se están intentando tratar, pero necesitan de los ladrillos de abajo. Y los ladrillos de abajo, cuando se los das a los pacientes, el cuerpo inmediatamente lo elimina. Entonces, claro, cada vez que quieres ir adelante tiene mucho trabajo. Necesitas tener experiencia para poder solucionar estas cosas y tiempo. Se está trabajando para tratar OPA1, POLG, enfermedades neurológicas que son bastante frecuentes. Pero tenemos más cosas, que no todo es investigar. También se puede cuidar mejor de los pacientes con lo que tenemos. Y os cuento un caso muy interesante de una niña que empezó a 1 año y medio con síntomas, con caída frecuente y debilidad. ¿Vale? Parece la misma historia de Noah, pero no era una miopatía TK2, era una enfermedad neurológica por LIRM7. Es una afectación de la sustancia blanca, con una disfunción mitocondrial cerebral y también sistémica. La niña va bastante bien hasta los 3 años y medio, cuando tiene una crisis. En rojo está el ácido láctico que sube y en verde el bicarbonato que baja. Es decir, la comida, los azúcares, no se consumen y se acumula este ácido láctico que no puede metabolizar. Aquí se le pone bicarbonato porque todo ese ácido láctico es ácido y crea acidez. Y la niña, además de tener esa parada respiratoria, pierde la visión. La niña pues se mantiene con bicarbonato y sus vitaminas, vuelve a su casa, pero vuelve a tener una crisis muy grave aquí. Otra parada respiratoria y está ingresada 20 semanas y el ácido láctico le sube a 15, 20, siempre más. El bicarbonato lo necesita intravenoso a una cantidad que necesita estar ingresada con un portacat, un dispositivo externo para infusión, una cantidad de bicarbonato que ni los enfermos renales más graves que mean bicarbonato básicamente necesitan. Entonces llegamos a un punto en el cual entendemos que si no está metabolizando los azúcares y tiene 15 de ácido láctico y no puede irse a su casa porque está en acidosis continua, igual hay que empezarle una dieta a base de grasa que no genera lactato. Y se fue de alta en 2 semanas. Como veis, esto es la mejoría del bicarbonato y el ácido láctico se ha caído al suelo. Y la niña ahora, que además hay una cosa específica de esa enfermedad que pierden el pelo, le está creciendo el pelo y ha recuperado visión.
Entonces, hay cosas que pueden servir por pacientes con epilepsia o en otros casos como acidosis láctica sistémica, que todavía no tienen mucha evidencia porque es difícil demostrar que funciona, pero pueden mejorar a los pacientes. Como Esteban, un niño de 16 años con una epilepsia mitocondrial, al cual cuando le diagnostican la enfermedad mitocondrial, se le quita el ácido valproico. Que él además se había ido a vivir en Colombia, no sabía ni siquiera de tener una enfermedad mitocondrial y estaba tomando ácido valproico tan contento y estaba todo bien. Pero claro, cuando le dicen, tiene una enfermedad mitocondrial y tienes valproico, te lees en Google lo que pone y dice, no dar valproico a los mitocondriales, se le quita. Pues mira, ingresa cada semana con estatus epiléptico, está con 6 fármacos y todos le dicen, no señora, el ácido valproico está mal para mitocondrial, lo ponen en todos lados. Pero no es así, estamos cambiando los guidelines y solo hay una mutación que es POLG donde hay que quitar el valproico, porque estamos viendo en los registros de pacientes que otros pacientes lo toleran. Pues bueno, Estefan pues ya lleva un año sin venir al hospital, ha vuelto con valproico, ya no tiene crisis. Es decir, el manejo diario de gente experta no hace falta solo hacer milagros. Se pueden mejorar pequeñas cosas en los pacientes, ¿vale? Y ahora no voy a tener tiempo para contaros demasiado sobre los futuros avances de tratamiento, pero que sepáis que terapia génica, que está siendo complicado demostrar que funciona en el mitocondrial por esa heterogeneidad de los pacientes, como el tratamiento intrarretiniano para gene therapy de la atrofia óptica del Leber. También una cosa muy importante que es el trasplante de mitocondria. La mitocondria no tiene fenotipo HLA de compatibilidad, se pueden donar. Y claro, si hay mitocondria enferma y te la pueden donar, podría ser un escape a todos estos problemas. Entonces se hizo en pacientes sanos que tenían infarto. Tengo un infarto, ¿qué pasa? No llega oxígeno, la mitocondria se rompe y la célula se suicida. Pero si te infunden mitocondria de tu músculo, por ejemplo, de la pierna, el infarto se reduce. Esto lo llevan haciendo en Nueva York y se llama te ponen dentro de las coronarias la mitocondria y te reduce el tamaño del infarto en ese tamaño. Y entonces también se empezó a hacer en las personas. Y hay ensayos clínicos, creo que es más complicado de lo que parece, pero se está haciendo. Y luego hay terapia génica. Hay un grupo en Padua de unos socios nuestros del registro internacional, de Carlo Viscomi, que está tratando con terapia génica intracerebral unos ratones, de los pocos que existen, con enfermedades mitocondriales. Entonces lo que vieron es que mejoraron mucho, los pacientes tratados recuperaban el déficit de complejo 1 que tienen en la cadena respiratoria de estos pacientes, los ratones mejoraban la supervivencia. El problema que hay es que cuando vas a inyectar algo en el cerebro es una bola de grasa. Entonces tienes que llegar a todas estas neuronas. La barrera hematoencefálica te bloquea ese paso. Y vieron que había unos que vivían mucho y otros que no vivían mucho. Y dependía de cuál era lo que se llama los spread, de cómo llegaba. Si llegaba homogéneamente en el cerebro el tratamiento iban bien y si no llegaba homogéneamente iba mal. Entonces se está trabajando en esto. Conclusiones. Estamos hablando de muchas enfermedades diferentes, necesitamos conocerlas mejor y hace falta un enfoque multiómico. No tienen tratamientos efectivos la mayoría de ellas, pero se puede hacer cosas. Además, que algunos responden a los tratamientos que hay margen para mejorar la calidad de vida y el diagnóstico ya de muchos pacientes. Y luego, bueno, esperamos que esto avance mejor, que es un reto difícil, pero que uniendo la fuerza de todos tal vez podemos solucionar. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcelo. Ahora el doctor va a hacer su ponencia sobre las nuevas técnicas diagnósticas terapéuticas en epilepsia resistente a fármacos. Bueno, buenos días a todos. Solo de abajo. Sí. Vale. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a esta charla. Mi ponencia será un poco más básica, pero no de ciencia básica, sino de aplicación clínica. Es una ponencia de lo que hacemos en el día a día en la unidad de epilepsia del Hospital Sant Joan de Déu.
Una unidad de epilepsia es un comité multidisciplinar en el que hay diferentes especialidades, desde, en mi caso, que es un hospital pediátrico, neuropediatras, neurocirujanos, psicólogos, radiólogos, y valoramos multidisciplinarmente a los pacientes con esta patología de cara a intentar buscar una solución para ellos consensuada. Entonces, bueno, conflicto de interés. Hoy en día el reto más importante al que nos encontramos es que aún hoy en día no nos son referidos todos los pacientes que se podrían beneficiar de una cirugía de epilepsia. Aún existen especialistas que tratan a estos pacientes que no confían en la cirugía de la epilepsia, aunque está muy demostrado que el tratamiento quirúrgico para los pacientes con epilepsia refractaria es la única alternativa y que además es claramente superior al tratamiento médico, con lo cual eso no está justificado. No hay que tener ningún miedo a enviar a estos pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento médico a evaluación a una unidad especializada. Porque si no hay cerebro, no hay epilepsia. Los cirujanos lo que hacemos es quitar ese trozo de cerebro que está enfermo. Es algo tan simple como esta frase. Y es realmente, quirúrgicamente, puede ser más o menos fácil técnicamente, pero es tan simple como esto. Si extirpamos esa zona del cerebro que está enferma, el paciente lo podemos curar. Por lo tanto, vale la pena intentar ver si ese paciente podemos o no curarlo. Entonces, bueno, la epilepsia es muy prevalente, 8 de cada 1000 personas, y en niños 5 de cada 10.000 al año debutarán con epilepsia. Lo más importante es que no solo son niños que convulsionan, sino que tienen una comorbilidad asociada de trastornos de aprendizaje, retraso cognitivo, trastornos psiquiátricos y problemas de adaptación de los niños. Sobre todo en niños, lo importante en las etapas más tempranas es la afectación que tiene en su neurodesarrollo. Y como decíamos, pues de estos hay un cierto porcentaje, casi 1 de cada 3, no responderán al tratamiento médico. Eso no está nada mal. Y de ellos, 1 de cada 5, podemos ofrecerles un tratamiento curativo. Por eso insisto que vale la pena que estos niños sean evaluados por unidades especializadas. 1 de cada 5 lo podemos curar. Entonces, como comentábamos, bueno, yo como especialista en un hospital de niños me centraré en la introducción en los niños, ¿no? Las crisis son malas porque su cerebro está en desarrollo. Tanto la epilepsia en sí, las crisis, esta actividad eléctrica anómala, como las anomalías que se producen cuando el niño no está teniendo crisis, influye muy negativamente en el desarrollo de su cerebro, en el neurodesarrollo, en sus sinapsis. Y esto pues, provoca un retraso cognitivo, trastornos del comportamiento y además los fármacos que usamos tienen cierta toxicidad, especialmente en los niños, en este cerebro en desarrollo. Además, los niños tienen una plasticidad neuronal espectacular y son capaces de recuperar enormemente aquel daño que hacemos con una cirugía cuando estamos operando cerca de un área elocuente, por ejemplo, ¿no? Un niño puede despertar hemipléjico de una cirugía y rápidamente es capaz de recuperar, efectivamente no al 100%, pero rápidamente pueden recuperar sus funciones casi normales, cuando en un adulto esto no ocurre. Por lo tanto, cuanto más precoz sea la evaluación de este niño, mejor resultado tendrá por su neurodesarrollo y por su recuperación posterior a una cirugía. Como comentábamos, lo más importante es prevenir el retraso del neurodesarrollo tanto como que el paciente deje de convulsionar. Por lo tanto, los objetivos se centrarán en controlar las crisis, prevenir estos problemas cognitivos, prevenir el desarrollo de otros focos de epilepsia. Cuando retrasamos el diagnóstico, pueden desarrollarse otros circuitos que generan como nuevos marcapasos de epilepsia a distancia del foco original. Eso es lo que llamamos epileptogénesis secundaria. Y nos ocurre a veces, un niño con una epilepsia focal, lesional, muy clara, que ves la resonancia magnética y dices, le quito este foco que está generando la epilepsia y lo curo, y no. Y hemos llegado tarde, el niño pasa a tener una epilepsia del otro hemisferio, sin ninguna evidencia de enfermedad del otro hemisferio, ¿no? Evidentemente también hay causas genéticas, pero hay una epileptogénesis secundaria por retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Y también en niños, cuanto más podamos reducir el uso de fármacos antiepilépticos, reduciremos su toxicidad también. Por lo tanto, es importante saber seleccionar los candidatos, primero diagnosticar tiene o no epilepsia. Hay muchas enfermedades o muchos problemas que pueden confundirse, como simplemente un síncope, ¿no? Hay personas que tienen síncope y se pueden confundir con una epilepsia, por lo tanto, tenemos que diagnosticarlo, tenemos que hacer un buen electroencefalograma y ver si aquello que le ocurre al paciente es una epilepsia o no, o es un trastorno del movimiento, es un tipo de distonía con una base genética, ¿no? También
es importante diagnosticarlo porque también puede tener un tratamiento, al menos sintomático. Una vez diagnosticada la epilepsia, ¿cuál es la etiología, ¿no? Puede ser lesional. En la resonancia magnética somos capaces de ver una alteración estructural o no lo es, una causa metabólica, canalopatía, etcétera. Lo acabamos de ver ahora, 1000 enfermedades a nivel genético y a nivel subcelular que pueden causar también epilepsia. Puede beneficiarse de la cirugía. 1 de cada 5 niños que no responden al tratamiento, hemos comentado, se pueden beneficiar de la cirugía, por lo tanto es importante estudiar. Se han probado los fármacos idóneos para este tipo de epilepsia durante el tiempo suficiente para poder decir que es refractaria. Muchas veces no es necesario esperar el tiempo necesario. Si ya ves que hay una lesión estructural clarísima por resonancia magnética o algunas genéticas, pues sabes que no va a responder y que tenemos que ofrecer algún tratamiento más allá de los fármacos convencionales. Entonces, una vez tenemos este diagnóstico y la causa, pues analizar cuál es la posibilidad de remisión, informar a la familia y prepararlos para el tratamiento. ¿Vale? Dentro de este proceso tenemos que evaluar la clínica del paciente, que nos ayuda muchísimo a localizar de dónde se origina esta epilepsia, la neurofisiología, fundamentalmente el electroencefalograma de superficie, pruebas de neuroimagen, fundamentalmente la resonancia magnética. Hoy el gold estándar es la resonancia magnética de 3 teslas, pero cada vez más centros están incorporando la de 7 teslas para la práctica diaria. Esto es un avance importantísimo, ¿eh? Nos permite ver lesiones estructurales que con la resonancia magnética de 3 teslas no éramos capaces de hacer, como nos pasó cuando empezamos a trabajar con la de 3 teslas. Éramos capaces de ver más lesiones que no veíamos con la de 1.5. Cuando hablamos de los teslas estamos hablando de la potencia del campo magnético. A mayor número, a mayor cifra, más potente, mejor definición anatómica tendremos, más capacidad de ver la lesión que está provocando epilepsia. En epilepsia, habitualmente la lesión que nos encontramos con más frecuencia, hay muchas causas, pero es la displasia, ¿eh? Y con una resonancia de 7 teslas, pues se ven mucho mejor que con la de 3, que a veces no las vemos. Esto es un avance muy importante y que se va a extender en los próximos años. Y cuando esto no llega, pues tenemos test funcionales, medicina nuclear, para ver el consumo de glucosa. Cuando, por ejemplo, cuando tenemos una crisis, pues aumenta. Podemos ver en qué zonas del cerebro pues está consumiendo más glucosa cuando el paciente está teniendo la crisis al principio. Eso nos puede orientar dónde se origina. O cómo después estas neuronas que han estado descargando más de la cuenta se quedan frenadas, ¿no? Y pasan a consumir menos. Estas son las pruebas de medicina nuclear, son de gran utilidad para localizar dónde se originan las crisis de nuestros pacientes. Y cuando esto no es suficiente, tenemos tests invasivos. Podemos poner electrodos dentro del cerebro, ya sea abriendo el cráneo y poniendo unas mantitas con diferentes contactos en la superficie del cerebro o pinchándolos percutáneamente a través del cráneo. Podemos alcanzar cualquier parte del cerebro y obtener un mapeo eléctrico para saber dónde se originan estas crisis. Y también de gran utilidad el test de WADA. El test de WADA nos permite saber dónde está el lenguaje, para saber si cuando vamos a operar a un paciente de un hemisferio, derecho o izquierdo, el paciente tiene lenguaje en aquel hemisferio donde se origina la epilepsia. Y esto es de gran interés de cara a predecir las secuelas, o si se puede operar o no. Un déficit de lenguaje, una afasia, es una secuela que no la podemos asumir, porque a menudo a partir de los 7-8 años esto sería irrecuperable, por lo tanto es de gran interés estudiarlo. Tenemos pruebas como resonancia magnética funcional, que es de gran interés, nos permite lateralizar a menudo en la mayoría de los casos donde está el lenguaje, pero hay casos, especialmente en niños más pequeños, que esto no es posible. Y lo que hacemos es anestesiarles este hemisferio cerebral donde sospechamos que se está originando las crisis y ver si el niño deja de hablar o deja de entender, deja de obedecer órdenes, lo cual nos puede hacer sospechar que el lenguaje está ahí. Por lo tanto, no se podría operar en una zona próxima a las zonas del lenguaje de este hemisferio. Entonces, entraremos en materia. Como cirujano os voy a explicar las técnicas quirúrgicas. Hay 3 tipos. Las que son fundamentalmente diagnósticas, que pueden ayudarnos a curar, o al menos transitoriamente. Las que son potencialmente curativas, que son aquellas que hablábamos que 1 de cada 5 pacientes con epilepsia refractaria se puede beneficiar de ellas. Y luego el resto de pacientes con epilepsia refractaria que no tenemos una expectativa de poderlos curar con cirugía, se pueden beneficiar de técnicas paliativas, que son aquellas orientadas a disminuir la frecuencia de las crisis y a que sean menos intensas. La técnica diagnóstica invasiva por excelencia es la estereoelectroencefalografía, que es una técnica que, aunque se empezó a emplear en los años 60 en París, se está popularizando en los últimos 10 años.
Es la que os comentaba, colocar unos electrodos a nivel profundo a través de pequeños orificios en el cráneo y nos permite hacer un mapeo de la zona de interés a nivel intracerebral. Y se ha popularizado en los últimos años fundamentalmente gracias a la incorporación de la robótica en neurocirugía. La robótica también tiene sus años de desarrollo, pero es en los últimos 25 o 50 años que ha empezado a introducirse en medicina y sobre todo en los últimos 10 que se ha aplicado en España y en Europa para cirugía de la epilepsia. Como veis, la imagen de la derecha serían donde quedaría un corte, los electrodos implantados a nivel intraparenquimatoso. Y esto sería un vídeo. Ahora no rasuramos el pelo a los pacientes, vamos marcando los puntos donde ponemos los electrodos. Nosotros empleamos un brazo robótico, se llama Neuromate. Como veis arriba a la derecha ya nos rasuramos. Y con este brazo robótico colocamos atornillados al cráneo unos tornillos de diferentes profundidades, tienen un diámetro de apenas 1 milímetro, 2 milímetros, vaya. Y a través de estos tornillos que van roscados al cráneo, introducimos estos electrodos. A ver si pudiera... Que veáis... Mirad, esto sería un fiador, un estilete que se introduce a través del tornillo. Este es el electrodo, tiene varios contactos, hay electrodos desde 5 a 18 contactos. Este estilete estaba clavado al cerebro y por esa misma trayectoria introducimos el electrodo. Como esto, pues se pueden poner hasta 15 electrodos en un paciente, en una zona en concreta, de manera más difusa en un hemisferio, en los dos hemisferios cerebrales. Ahora estamos haciendo más resonancia magnética, pero os he elegido un TAC para que veáis el artefacto de los diferentes contactos que nos cubre, nos hace un mapeo muy extenso de la corteza cerebral. Si les interesa, tenemos publicado la técnica robótica. Bueno, y les comentaba que en algunas ocasiones nos permite hacer un tratamiento. Sería la termocoagulación. A través de estos electrodos podemos administrar pulsos de radiofrecuencia, lo cual produce una lesión entre cada dos contactos entre los pares. De las 41, ahora ya 42 estereoEGs que hemos realizado en nuestro hospital, hemos empezado a termocoagular últimamente, ya llevamos 15 tratados, de los cuales 12 están libres de crisis. Ahora bien, sabemos que el efecto puede ser transitorio porque la zona donde hacemos la lesión es muy restringida. Evidentemente no es como la cirugía que extirpas un área mucho más extensa. Entonces, la cirugía, pues las técnicas, hay dos tipos de técnicas resectivas, técnicas desconectivas. Estos dos tipos son con finalidad curativa, es decir, en un paciente en el que conseguimos localizar de dónde le vienen las crisis y extirpamos aquella zona, podemos curarlo. En los adultos, la zona más frecuente donde se originan las crisis es el lóbulo temporal, pero en cambio en los niños, con mucha más frecuencia, es a nivel frontal, parietal, occipital, es mucho más variable. También tenemos epilepsia del lóbulo temporal, pero es mucho más variable. Y cuando es temporal es mucho más compleja. Suele englobar otras zonas, suele englobar no solo las estructuras de la parte más interna del temporal como los adultos, sino que suele afectar también la parte más anterior. La ínsula, que es otro lóbulo que está escondido entre el frontal, parietal y el temporal, es mucho más compleja. Entonces tenemos herramientas tecnológicas muy importantes en quirófano con el fin de localizar dónde está esta zona que está enferma. La más importante es la neuronavegación. La neuronavegación es un sistema que es como un GPS guiado por unas cámaras que por un sistema óptico nos permiten localizar o fusionar la resonancia magnética en la que planificamos la cirugía con la posición del paciente en quirófano. De tal manera que nosotros sabemos en el espacio real dónde está aquella zona del cerebro que tenemos que extirpar. Y también nos permite saber en el espacio real sobre el cerebro del paciente dónde están sus áreas elocuentes, dónde están las zonas del cerebro que el paciente necesita para moverse, necesita para tener la sensibilidad, necesita para hablar. Pero no es en tiempo real. Es algo que hemos planificado previamente y con la cirugía se pueden desplazar algo estas áreas. Y también para saber dónde están estas áreas elocuentes es muy importante la neurofisiología intraoperatoria. La neurofisiología intraoperatoria son técnicas que nos permiten saber dónde tenemos el área motora, dónde tenemos el área sensitiva primaria y dónde están las áreas del lenguaje. Antes,
y aún ahora, para saber dónde estaba el lenguaje de los pacientes, aparte de los estudios prequirúrgicos que os he comentado, resonancia magnética funcional, test de WADA, teníamos que operar a los pacientes despiertos. Aún lo hacemos, aún operamos a los pacientes despiertos. El cerebro no duele, lo puedes operar con el paciente despierto. Duele la piel, por lo tanto, ponemos anestésico local, los pacientes están sedados mientras hacemos el corte de piel, pero a partir de ahí, una vez la piel ya está cortada y empezamos a trabajar con el hueso, se va retirando la sedación, de tal manera que cuando tenemos el cerebro expuesto, el paciente esté despierto y colaborador, para ver dónde tiene las áreas del lenguaje. Nosotros le estimulamos con un pequeño impulso eléctrico y este impulso eléctrico inhibe la función que hace esa zona del córtex. Si el paciente al que le estamos pidiendo que hable, que lea, deja de hablar o deja de leer, es que esa zona del cerebro que estamos inhibiendo es importante en esa función, por lo tanto no la deberíamos tocar. Pero tenemos una limitación y es que necesitamos la colaboración del paciente. Como les he comentado, por tercera vez, trabajo en un hospital pediátrico. Tratamos niños de cirugía de la epilepsia desde los 3 meses hasta los 18 años. Un niño de 5 años no colaborará, pero no será un problema porque a los 5 años tendrá capacidad de recuperar el lenguaje. Pero a los 7 ya no. A los 7, si extirpamos una zona importante para el lenguaje de ese niño, ya no lo recuperará. Por lo tanto, y tampoco lo podremos operar despierto a un niño de 7 años. Cuando se despierte y se encuentre con la cabeza clavada, se querrá ir de la mesa de quirófano. No es posible. Tenemos técnicas neurofisiológicas en las que ponemos una mantita de electrodos en las áreas de emisión del lenguaje y unas mantitas de electrodos también en la zona de comprensión del lenguaje y somos capaces de detectar la integridad del circuito eléctrico entre la emisión y la comprensión. Entonces sabemos que esas zonas no las podemos tocar y tampoco los cables que están entre medio de ellas. En ocasiones no se puede realizar una cirugía abierta por diferentes motivos, porque sea un área elocuente, en áreas del lenguaje, por ejemplo, que no se pueden extirpar, o porque es una zona que está muy profunda y que tendríamos que malograr mucho tejido cerebral para llegar hasta ella, pues hay alternativas, ¿no? Una alternativa sería la radiocirugía, es radioterapia administrando dosis muy pequeñas desde diferentes puntos que convergen en un solo punto y concentran la radiación en ese punto, de tal manera que producen una toxicidad, un daño mínimo por todas aquellas trayectorias por las que entra y hace un efecto terapéutico en el centro. Además tiene una ventaja y es que el efecto no es inmediato o un inconveniente. Es un inconveniente para las crisis, el paciente seguirá teniendo crisis durante unos meses en el postoperatorio. Pero si la lesión está en el área del lenguaje, el paciente será capaz de desarrollar plasticidad porque poquito a poquito esa zona se irá dañando y la función del lenguaje se irá desplazando a un área cercana. Y al cabo de un tiempo aparecerá el efecto terapéutico, el paciente en un porcentaje elevado de casos, un 60% de eficacia, dejará de tener crisis y seguirá hablando. Eso sobre todo es la utilidad que tiene hoy en día. Porque otra utilidad que tenía la radiocirugía era una entidad concreta que eran los amartomas hipotalámicos. El hipotálamo es una estructura cerebral que está en pleno centro del cerebro, rodeado de estructuras importantísimas y cuya cirugía abierta es muy delicada y con una elevadísima morbilidad y por eso se han desarrollado alternativas. Antes fue la radiocirugía, luego tratamientos con radiofrecuencia y ahora el tratamiento Princeps para los amartomas hipotalámicos es la ablación por láser. Consiste en introducir una fibra láser de apenas 3 milímetros de diámetro, incluyendo un catéter que lo refrigera, y lo que hacemos es elevar la temperatura de la zona en cuestión que queremos tratar y lesionamos esa zona cerebral por el aumento de temperatura. Las neuronas y las células en general son sensibles a la temperatura, ¿no? Y si conseguimos alcanzar una temperatura por encima de 60 grados, obtenemos una destrucción inmediata. Entonces, esta es la primera cirugía que hicimos nosotros con láser en nuestro hospital, donde estábamos en los quirófanos viejos. Como veis, esto trasladamos al paciente del TAC. Hicimos una simulación. El paciente es un muñeco. Esa fue la primera intervención que hicimos con láser. Desde ese momento ya hemos operado 53, desde el 2019 que hicimos la primera cirugía con láser. Promedio 9 añitos, 15 meses el niño más joven que hemos intervenido por láser. Como veis, 26 cirugías en amartomas hipotalámicos, es la indicación Princeps, con muy buenos resultados. Francamente, están publicados los iniciales en esta referencia que veis en pantalla. Y hemos hecho otras indicaciones y a medida que vamos ganando experiencia en esta tecnología, vamos ampliando las indicaciones. Hemos realizado también cirugías desconectivas, tumores,
displasias corticales. Las displasias, les he comentado antes, suele ser una alteración estructural cerebral, un trastorno de migración neuronal que provoca epilepsia. Es una de las causas más frecuentes de epilepsia. También hemos realizado cirugías sobre el lóbulo temporal mesial y luego cirugías multifibrales. Estamos muy orgullosos de ello. Esto sería la imagen que vemos por resonancia magnética cuando estamos haciendo el tratamiento de un amartoma hipotalámico. Como veis, esto está cortado así. Como veis, donde se ve en amarillo, eso es el efecto del tratamiento. Está en pleno centro del cerebro. Llegar hasta ahí es difícil y arriesgado. Arriba, a la derecha, veis la imagen ya post-tratamiento. Es una secuencia en la que lo que hemos quemado se ve así más brillante. Y como no hemos tenido que hacer ninguna ruta para llegar hasta ahí, ni hemos lesionado los tejidos de alrededor. Solo hemos tenido que introducir esta fibra de apenas 3 milímetros de diámetro. Vamos administrando temperatura. Esto es con una fibra óptica que da luz, que se convierte en calor. Y vamos quemando el tejido que provoca las crisis. ¿Vale? También lo usamos para técnicas desconectivas. ¿Pero qué son las técnicas desconectivas? Las técnicas desconectivas son 3, fundamentalmente: la hemisferotomía, desconexión del cuadrante posterior, y la callosotomía. Les explicaré una por una. La hemisferotomía es la indicación cuando la epilepsia se origina en todo un hemisferio cerebral. Lo que hacemos es desconectar este hemisferio cerebral. Por ejemplo, tenemos la encefalitis de Rasmussen, sería uno de los ejemplos más claros, donde pueden ver en la imagen que acaba de aparecer una atrofia progresiva del hemisferio derecho. Eso es debido a esta enfermedad autoinmune que se llama encefalitis de Rasmussen y que se cura al desconectar el hemisferio enfermo. Otras enfermedades como la enfermedad de Sturge-Weber, que suele ser es una enfermedad que asocia a un angioma facial y angioma cerebral, y suele afectar también solo a un hemisferio cerebral, también se cura con cirugía. Infartos, grandes displasias corticales en meganencefalias, otras malformaciones corticales. Cuando afectan solo a un hemisferio cerebral de manera difusa y afecta al área motora, pues el tratamiento de elección sería desconectar todo el hemisferio, la hemisferotomía. Hay diferentes técnicas quirúrgicas, pero bueno, con diferentes maneras, según la indicación podemos usar otra, etcétera. Pero cuando el paciente tiene la función motora preservada, cuando no está hemipléjico, cuando no está hemiparético, y la epilepsia predomina en la parte posterior del cerebro, lóbulo parietal, occipital, temporal, debemos intentar preservar esta función. Y la técnica que empleamos es la desconexión del cuadrante posterior, TPO. También tiene el mismo pronóstico, siempre y cuando la epilepsia esté localizada a ese nivel. Y hemos hecho una TPO por láser. Hemos conseguido desconectar todo el parietal, occipital y temporal de un paciente que tenía crisis. Es verdad que tiene trampa porque tenía un quiste por encefálico, nació con un gran quiste este niño, pero las crisis se localizaban en la zona posterior del cerebro y decidimos hacerlo por láser. Empleamos 5 fibras láser asistidas por el brazo robótico. Como ven, la colocación de las fibras en abanico nos permitió desconectar esta zona que era donde se estaban originando las crisis epilépticas del paciente, y sin necesidad de abrir el cráneo, pues este chico lleva ya 2 años sin crisis. Y hasta aquí lo que podríamos decir de cirugías potencialmente curativas. A partir de ahora les enseñaré 3 técnicas para aquellos pacientes que no se pueden beneficiar de un tratamiento que los deje sin crisis. ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues bueno, pues podemos hacer que haya menos o que sean menos intensas, ¿no? Por ejemplo, la callosotomía, evitar que el paciente caiga al suelo porque le queda un hemisferio cerebral activo. La estimulación del nervio vago, la estimulación cerebral profunda, se las mostraré. La callosotomía es la desconexión del cuerpo calloso, que es una conexión entre los 2 hemisferios cerebrales. Se puede desconectar completamente o los 2 tercios anteriores. Y esto lo que hace es evitar que una crisis que vaya a generalizar difunda hacia el otro hemisferio cerebral, de tal manera que el paciente no pierde el nivel de conciencia y no caerá al suelo. Tiene esta ventaja, pero el paciente seguirá teniendo sus crisis porque el cerebro que está enfermo sigue estando ahí. Puede ser de interés en pacientes con crisis que se originen en ambos hemisferios cerebrales, de tal manera que mientras uno convulsiona, el otro lo aguanta despierto y de pie. La estimulación del nervio vago. La estimulación del nervio vago ha demostrado ser igual de eficaz que la callosotomía, al menos en niños, y por ese motivo la callosotomía hoy en día la empleamos muy poquito. Con la estimulación, el nervio vago es un nervio súper importante, que tiene una representación en nuestro cuerpo amplísima, y a la inversa, a nivel cerebral, también tiene una representación muy amplia.
Con lo cual, si somos capaces de aplicarle una corriente eléctrica a este nervio y esta corriente eléctrica sube hacia el cerebro, difundirá de una manera rápida y de una manera muy extensa al cerebro y es capaz de despolarizar, de dejar las neuronas más apagaditas y que éstas les cueste más volver a iniciar una crisis y que éstas sean más suaves. ¿Vale? Esto mejora las crisis en un 50% de los pacientes y hace que sean un 50% más flojas. ¿Vale? Hay diferentes tipos, los estimuladores que están siempre activos o los estimuladores que reciben algún tipo de feedback. Hoy en día el que usamos recibe un feedback de frecuencia cardíaca. Y en relación a esto está la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda también puede ser que estimule a nivel cerebral directamente, no en el nervio, sino a nivel del cerebro directamente, de manera continua o de manera reactiva a alguna cosa que pueda percibir. En cuanto a estimulación de manera continua, el trabajo más elaborado, aunque ya es relativamente antiguo, del 2010, es el trabajo Santé de estimulación en el núcleo anterior del tálamo. Es un núcleo, al igual que el nervio vago, que tiene muchas conexiones a nivel cerebral y, por lo tanto, esa electricidad que tú administras en esa zona difunde muy bien y hace muy parecido a lo del nervio vago. De hecho, la eficacia es muy similar y por eso no lo usamos en niños. Usamos el estimulador del nervio vago, es mucho menos agresivo, misma efectividad. Pero en adultos sí que parece que podría tener un mayor grado de respuesta. Solo está probado. Doctor Candela, vamos agotando el tiempo. 3 diapos. Esto sería el sistema de estimulación cerebral profunda. Veis el estimulador colocado a nivel abdominal, los electrodos a nivel intracerebral. Eficacia similar al estimulador vagal, y lo que sí que es revolucionario, pero no lo tenemos, aunque ya se usa desde hace muchos años en Estados Unidos, pero no ha salido de ahí, es este sistema, el NeuroPace. Es un sistema que es reactivo, es capaz, tiene un sensor, es capaz de detectar cuándo el paciente va a hacer una crisis epiléptica y estimular en aquel momento. Es muy útil para epilepsias focales de áreas elocuentes. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias a los que habéis participado en la mesa. No sé si tenemos oportunidad de hacer alguna pregunta, porque ya estamos en tiempo. Y yo solo quiero una cosita, decir que cuando yo empecé a hacer mi trabajo en neuropediatra, a lo máximo que podíamos era, en ocasiones, llegar a algún diagnóstico y acompañar, por desgracia, a la familia. Pues no teníamos muchos recursos. Ya habéis visto o han visto cómo se ha desarrollado tanto la cirugía como la genética, como la metabolómica, y esto es un mensaje de esperanza para todas las personas que padecen enfermedades raras y no tan raras. Nada más. Una pregunta y terminamos. ¿No? Adelante. Vale. El que quiera hacer una pregunta fuera de la mesa, pues está a su disposición. Gracias por vuestra atención. Hasta luego.